Hola a todos y bienvenidos a su blog de confianza Visita al Meridano. Hoy les tenemos un tema muy importante que siempre hay que tener en cuenta, el deporte inclusivo. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es el deporte inclusivo? Y bueno, el deporte inclusivo es la actividad física o deporte que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad ajustándose a las posibilidades de los practicantes. Este tipo de deporte, pues, lo podemos confundir con sus otros dos compañeros que son el deporte adaptado y el deporte paralímpico, que igual pueden estar siendo en la misma categoría, pero tienen sus diferencias. El deporte inclusivo es el deporte que, pues, como dije antes, incluye a las personas con y sin discapacidad. El deporte adaptado es un deporte que modifica un poco las reglas o se adapta a ellas, como por ejemplo el básquetbol en silla de ruedas podría ser un deporte adaptado e igual podría ser un deporte inclusivo. Y el deporte paralímpico son los deportes que son específicamente para personas discapacitadas, que tienen todas sus reglas ajustadas y se parecen lo más posible, pero con ciertas diferencias a los deportes normales. En el mundo han habido tres tipos de movimientos referente al deporte adaptado. Entre ellos está el movimiento paralímpico, el movimiento sordo-olímpico y el movimiento Special Olympics, el cual empezó como un tipo de tratamiento para personas con discapacidad y ha escalado hasta ser uno de los ejemplos de inclusión más grandes de todo el mundo. El deporte para personas que están en discapacidad, o sea, con una situación de discapacidad, tuvo sus inicios en Inglaterra, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaban pacientes con lesiones medulares y lesiones que prácticamente les impedían moverse. El doctor Ludwig Guttmann fue el pionero y el primero en ofrecer el deporte como un método de rehabilitación y tratamiento. El método dio origen a lo que vinieron siendo las primeras competiciones sobre silla de ruedas, mismas que se efectuaron en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de competencias escalaron cada vez más, siendo cada vez mayores las personas que participaban y dándose cada año. Y así las competiciones fueron escalando, hasta que llegaron a un grado tan profesional que llegaron los Juegos Paralímpicos. En 1960 se dieron por primera vez los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Este tuvo como sede Roma y desde entonces se han ido dando cada 4 años, teniendo un crecimiento cada vez mayor, con la estructura de las 5 federaciones internacionales de las diferentes discapacidades. En México, en los años 70, empezó el deporte sobre silla de ruedas, mismo que era en el Instituto Nacional para la Protección a la Infancia, en donde había gran cantidad de niños y niñas sin capacidad motriz. Pero años antes, en 1963, el psicólogo Jorge Antonio Beltrán Romero, del Instituto Mexicano para la Rehabilitación, tuvo el mismo impacto que tuvo el Dr. Guttmann en Inglaterra. Sin embargo, México ya reportaba antes competencias para personas discapacitadas. Por ejemplo, para personas sordas en 1924 y una competición nacional para personas con discapacidades motrices e intelectuales en 1957 en el Distrito Federal. La primera vez que México participaba en los Juegos Paralímpicos fueron en aquellos que se llevaban a cabo en Alemania en 1972, mandando a 6 atletas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo regresar con alguna medalla. Fue hasta los Juegos Paralímpicos de Canadá, en Toronto, en 1976, que finalmente los deportistas mexicanos con discapacidad pudieron ver en alto la bandera y oír el himno al momento de recibir su premio. Hoy en día, la premiación más grande que ha tenido en México en los Juegos Paralímpicos ha sido en Holanda en 1980, quedando en el lugar número 9 del medallero general. México ha sido una potencia deportiva en ese sentido, y año con año ha visto cómo cada vez más deportistas mexicanos paralímpicos han visto la bandera ondeando en lo más alto de los estadios, oyendo todo el estadio, oyendo el himno y haciendo orgulloso a todo su país. En Yucatán, el deporte adaptado ha tenido un muy buen crecimiento, fundándose en el año 2012 el Centro Deportivo Paralímpico de Yucatán, mismo que es relativamente reciente y que es considerado el tercero más importante a nivel país. Este centro tiene una colaboración muy estrecha con el CRIT, sobre todo por su cercanía y por la similitud en sus objetivos, que es tratar de ayudar a las personas discapacitadas sobre todo. Además, hoy se encuentra con una estructura muy buena en cuanto a la adaptación para personas discapacitadas. Esto lo podemos ver sobre todo en el Estadio Salvador Alvarado, en el Poliforum Samná y otras instalaciones deportivas que le han valido a Yucatán ser elegida como sede de los siguientes Juegos Nacionales Adaptados. Finalmente, esto ha sido un breve resumen de toda la historia que ha involucrado el deporte adaptado desde sus orígenes en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la época actual, en la que ha tenido un crecimiento increíble
y en el que esperamos ver muy pronto en los siguientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entre los deportistas con discapacidad que tenemos en el estado de Yucatán podemos encontrar personas como Melissa Escamilla Pérez, quien tiene como objetivo convertirse en la primera entrenadora de gimnasia rítmica con discapacidad intelectual. Ella tiene una larga carrera de 25 años en esta disciplina y ha alcanzado muchos premios, como el Premio al Mérito Deportivo en el estado de Yucatán, en las ediciones 2004, 2006, 2008 y en el presente año. Por otro lado tenemos a Manuel Jiménez Balán, quien es originario de Maní y es actualmente residente de Canacín, quien a pesar de tener un diagnóstico de parálisis cerebral, esto no le impidió participar en las Olimpiadas Paralímpicas Nacionales, donde en 2018 se logró ganar el oro en impulso de bala y en lanzamiento de jabalina. Su meta es alcanzar los Paralímpicos de Tokio. De igual forma, entre los deportistas con discapacidad en el plano nacional, tenemos a Juan Ignacio Reyes González, nacido el 15 de diciembre de 1981 en la Ciudad de México. Este se desempeña en la disciplina de natación adaptada y fue uno de los nadadores destacados en que ganase múltiples premios, entre los cuales se destacan las medallas de oro en las Olimpiadas de Sydney 2000, en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, convirtiéndose tricampeón en dorso a 50 metros. Por otro lado, tenemos a Patricia Bustamante, nacida en la ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Esta se desempeñaba en la disciplina de atletismo adaptado. Entre sus logros destacan la medalla de plata en el lanzamiento de peso y la medalla de bronce en el salto largo, en Atenas 2004, y en la medalla de oro de los 100 metros que por fin consiguió en Pekín 2008. Ella actualmente es regidora de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Y de último les voy a hablar sobre las deportistas discapacitadas, pero en un nivel internacional. De primero hablaremos de Reinhild Möller, una alemana nacida en Schwalm-Eden-Kreis, Alemania, en los años 60. Ella se dedica al esquí alpinista y es una de las deportistas discapacitadas más prevalentes en todo el deporte. Su discapacidad es que a la edad de 3 perdió su pierna en un accidente movilístico. Su carrera deportiva en el esquí es muy destacada, ya que ha conseguido más de 21 medallas de todo calibre, con 19 de estas medallas siendo medallas de oro. Segundo, les voy a hablar sobre Trisha Zorn, la atleta discapacitada más reconocida a nivel internacional. Ella nació ciega en Orange, California, pero esta discapacidad no le paró de ser una de las atletas en la natación paralímpica más destacadas. Ella ha ganado un total de 55 medallas en las Paralímpicas Internacionales, pero 41 de estas medallas son de oro. Un logro impresionante, considerando que es ciega y no ve dónde anda nadando. Realmente es una inspiración a cualquier persona ciega en este mundo. Gracias. Buenos días. Y como bien ya vimos alrededor de todo este proyecto, hay muchos atletas como Patricio Bustamante y Juan Ignacio Reyes que a base de sudor, esfuerzo y coraje han logrado destacar en sus distintas disciplinas, pese a tener un cierto tipo de discapacidad. Y el deporte es un método en el que muchas personas pueden reprimir sus frustraciones, es un escape para las personas y ayudan a destacar. Y eso no iba a ser para menos a las personas que tienen discapacidad. Y cierto el caso que el deporte, cuando se practican personas que tienen discapacidad y que no tienen discapacidad, ayuda a que las personas sin discapacidad puedan empatizar más con las personas con discapacidad, y es una inclusión más optimista y más fácil de parte de las personas. Y para concluir, aunque el deporte adaptado ha cobrado fama e importancia durante los últimos años, dista mucho de tener la relevancia y atención que tienen las demás competiciones. E incluso a veces cuentan los atletas con muy poco apoyo, si es que nulo, de parte del gobierno o de las autoridades. Pero poco a poco estos atletas se irán haciendo un nombre, se irán siendo conocidos, y poco a poco las personas irán conociendo a estos héroes.